Era de cuerpo magro, siempre vestido de negro, la cara pálida, cuidadosamente rasurada, chambergo de alas no muy anchas, ojos pequeños de mirada inquisidora y labios apretados de satírico. Así describían en su momento al gran caricaturista antioqueño Ricardo Rendón, la primera superestrella de la caricatura en Colombia. Bienvenidos a Los Anteojos del Arte. Mi nombre es Nacho y hoy vamos a hablar sobre la vida y obra de este gran artista. Rendón nació en Río Negro, Antioquia, en 1894, es decir, en medio de la Colombia regeneracionista y apenas unos años antes de que empezara la famosa hegemonía conservadora. En su adolescencia se trasladó a Medellín con su familia, donde su padre le consiguió un trabajo con el maestro pintor Francisco Antonio Cano, y donde también se formó como artista en la Escuela de Bellas Artes. Luego de un tiempo, Rendón empezó a trabajar para el periódico El Espectador y también como diseñador publicitario de empresas y productos tan típicos como el tricófero de Barry, que aún hoy podemos ver publicitado en el almanaque Bristol. ¿Solo yo leo eso? En 1914 se fundó el Grupo de los Pánidas, que muchos consideran como el primer movimiento cultural moderno de la historia de Colombia. Los Pánidas tenían su propia revista, donde principalmente publicaban textos literarios. Rendón era su único artista, y junto con los poemas de León de Grave, sus caricaturas y dibujos eran las partes favoritas de los lectores. En 1918, cuando ya era más bien famoso, se fue a Bogotá junto a los otros Pánidas. Allí empezó a trabajar también para los periódicos El Tiempo y La República. En Bogotá se convirtió en uno de los más fuertes críticos del gobierno conservador. Sus principales víctimas fueron siempre los gobiernos de Pedro Ospina y Miguel Abadía Méndez, pero también la Iglesia Católica, los funcionarios del Estado y la lucha por la candidatura a la presidencia entre Alfredo Vázquez Cobo y Guillermo Valencia en 1930. Acá voy a hacer un paréntesis. No puedo hacer este video sin decir cuánto amo los retratos que hacía de Vázquez Cobo. Bueno, volvamos al video. Su estilo era personalísimo, o así lo describían sus contemporáneos, pues fue muy original para su momento. Hacía sus caricaturas desde el punto de vista del liberalismo para criticar la política del conservadurismo, que había entrado en una fuerte decadencia en la década de 1920. Rendón fue el más famoso y querido caricaturista del país, un gran prestigio que no tuvo ni siquiera Alberto Urdaneta, quien a finales del siglo XIX instigó a muchos artistas a hacer por primera vez caricaturas políticas que aparecerían impresas en medios como el papel periódico ilustrado. ¿Cómo sería su fama? Que para 1928 los ingresos de Rendón eran incluso superiores a los del presidente de la República. Por medio de sus obras logró que la caricatura se convirtiera en un medio reconocido y aceptado como arte, e incluso incitó a su amplio desarrollo en décadas posteriores. El poder de las caricaturas de Rendón está en su capacidad de síntesis. Él tenía un grandioso talento para reducir las figuras a unas pocas líneas que satirizaban a cualquier persona que se le atravesara. Alberto Lleras diría que Rendón fue un iconógrafo. Sus retratos se adherían de tal modo al rostro de las víctimas que las convertía en sátiras vivas. Sus caricaturas se convirtieron entonces en símbolos que eran más reconocibles que el verdadero aspecto de las personas que retrataba. En 1928, Eduardo Santos editó 2 álbumes con una selección de sus gráficas. Fue la primera vez en la historia de la caricatura en Colombia que se le imprimiría un álbum a un caricaturista. En la introducción del libro se comparó su tarea con la del escritor de periódicos colombianos. Decía que si hoy un cataclismo hiciera desaparecer las toneladas de papel de imprenta que en los últimos 10 años se han impreso en los diarios de Colombia, la historia política y social quedaría intacta y transparente a la posteridad en las 200 páginas de este álbum. Y ahí radica el valor de su caricatura y de la caricatura en general. A través de dibujos simples y llenos de símbolos, se pueden sintetizar temas muy complejos que a veces no son tan fáciles de entender. Y esto permite que cualquier persona, sin importar su origen, pueda involucrarse en las discusiones que antes estaban reservadas a unos pocos hombres letrados. Rendón siempre pasó desapercibido en cafés y bares, pues aunque todos en Bogotá y quizá en Colombia hubieran oído su nombre, su hermetismo no dejó que su vida pública se entremezclara con su intimidad. Siempre fue tan silencioso y misterioso que ni siquiera sus propios amigos sabían qué hacía cuando se iba a su casa. Alberto Lleras decía que jamás le preguntó a él o a alguien a dónde iba este ser que se desvanecía en la oscuridad hacia un sitio desconocido, del cual emergía con su trabajo completo, sin rastros de haberlo rehecho o corregido 1 o 2 días después. No supe con quién ni cómo vivió,
Y hoy, habiendo pasado tanto tiempo, me maravillo de haberlo conocido. Sé quiénes fueron sus amigos, pero ninguno debió saber de Rendón más de lo que yo supe. Y luego, un día como cualquier otro, Rendón salió de su casa. Se dirigió hacia la Gran Vía, su café preferido para desayunar cerveza como solía hacer. Y a plena luz del día, y enfrente de algunos incautos testigos, puso fin a su vida sin dejar explicación alguna. Rendón ha muerto, exclamaron los periódicos y revistas en todo el país ante el inesperado suceso. Extraña, muy extraña para nosotros fue la noticia de su suicidio, dijo su amigo Enrique Millán en la revista Cromos. Nunca pudimos imaginar siquiera que aquel espíritu romántico, burlón y exquisitamente irónico fuese algún día el autor de su propia muerte. Algunos decían que con Rendón desapareció casi del todo del arte de la caricatura, pues aunque había muchos otros dibujantes en el momento, sus dibujos no se parecían a los de ningún otro en su estilo y su forma de atacar a cualquier persona sin miedo ni pena. Se han hecho numerosos estudios sobre las causas que lo condujeron al suicidio. Se habló de alcoholismo, de su estado de salud, de bipolaridad. Incluso se dijo que fue la decepción que sintió con el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera lo que lo llevó a tomar esta decisión. Sus amigos decían que en él había dos personalidades muy distintas, la del caricaturista, que solo conoció triunfos, y la del hombre que nunca supo ni quiso aprovecharlos. El arte lo había dominado de tal manera que todo él, menos su personaje de caricaturista, había desaparecido. Rendón tuvo uno de los más poderosos temperamentos artísticos que se haya visto en la historia del arte en Colombia. Un temperamento artístico que la sociedad conservadora rechazaba porque no compaginaba con la desfachatez e irreverencia de su vida. Rendón dejó una obra inmortal donde está comprendida toda una época de la historia política del país. Se ha dicho que él fue el único oposicionista que tuvo el Partido Conservador al final de su hegemonía, y a mi parecer esta afirmación es muy acertada. Pero el disparo que sonó en la mañana brumosa de la Gran Vía puso un final abrupto al gran genio que se traducía en su arte. Hoy, su tumba en el cementerio central de Bogotá es irreconocible. Su firma se ha borrado de la piedra con el pasar de los años y ahora permanece como un monumento al olvido de quien fue una verdadera celebridad de otra época. Su capacidad y su vocación artística eran tan amplias y hondas que aún los más pasajeros acontecimientos se grababan, se depuraban y se refinaban en su interior para surgir luego en las ácidas caricaturas que hoy conocemos y admiramos. Sus dibujos conforman una extensa obra artística que nos deja aproximarnos a un periodo de la historia de Colombia vista desde los ojos de un ciudadano común y corriente, inconforme y hastiado de los desvaríos del gobierno. Sus caricaturas, que tantas sonrisas trajeron al pueblo colombiano, permanecen como el reflejo de una trágica realidad nacional que solo él supo traducir al humor.